El invierno de 1890 fue crudo en lo climático, pero muy tórrido en lo político. Era tanta la animosidad que los cabecillas de los grandes agricultores sentían hacia mí, que por julio de ese año trataron de emboscarme cuando cabalgaba desde Los Sauces a Angol. En esa ocasión venía de visitar un levantamiento topográfico que se estaba haciendo para preparar las radicaciones de indígenas y remates de tierras fiscales a realizarse entre febrero y marzo de 1891. Eran como las 7 de la tarde y ya estaba muy oscuro y llovía fuertemente. Viajaba acompañado de 4 soldados del escuadrón Collipulli. Al ingresar a un recodo del camino, fuimos objeto de varios disparos desde unos grandes peñascos situados unos 50 metros delante de nosotros. Desmonté de inmediato y lo mismo hicieron los soldados que me custodiaban. Tomamos posiciones tras unos troncos caídos junto a la ruta y comenzamos a disparar guiándonos por los fogonazos de los tiros que ellos nos hacían, pues la oscuridad ya era total. 3 de los soldados estaban armados con carabinas Winchester 76 y uno de ellos con un fusil Gras. Yo solo andaba con mi revólver, el mismo que había usado en la guerra contra Perú y Bolivia. El fuego que ellos nos hacían era demasiado intenso y uno de los soldados, que me acompañaba por primera vez, cayó fulminado de un tiro en plena frente. Tomé su carabina y ayudé a los soldados que quedaban a repeler el ataque y, en medio del infernal tiroteo, se escuchó un grito: «Soldados, entreguen al Varela y no les pasará nada». Los disparos se intensificaron de nuestra parte hasta que nos percatamos de que las descargas habían cesado de parte de ellos. Avanzamos con mucho sigilo, encontrando a uno de los atacantes agonizante con 2 tiros en el pecho. De los otros ni luces, ya que se escabulleron velozmente entre las sombras. Nada nos pudo decir el sujeto herido, ya que expiró minutos después. Desde ese día nunca más salí al campo sin llevar en la silla de montar mi carabina Winchester y una buena provisión de tiros. Cada vez que salía al campo me acordaba de la frase que me dijo Balmaceda: «No descansarán hasta arrancarle los ojos». Pero esto, en vez de atemorizarme, me infundía más valor y fuerza para seguir adelante. Como señalaba, durante 2 o más meses trabajé en la preparación de un acto de adhesión al presidente para cuando concurriera a inaugurar el viaducto sobre el río Malleco. A través de diversas cartas selladas que me envió Balmaceda, me hizo saber que desconfiaba de algunos jefes militares de la zona y que temía por su seguridad. Me solicitaba informes de la topografía del terreno para que los altos oficiales del Ejército del Centro, que lo acompañarían a la gran inauguración, pudieran desarrollar sus planes de protección de la comitiva, que estaría a cargo de tropas santiaguinas. Por esa razón debí visitar muchas veces, entre julio y octubre del 1990, la zona donde se trabajaba aceleradamente en la construcción del gigantesco viaducto, que la creencia popular atribuía al ingeniero francés Eiffel, pero que en realidad era obra de otros franceses. Conversando con los ingenieros y constructores a cargo de las obras, pude saber que los planos y diseño eran creación del ingeniero chileno Aurelio Lastarria y que, una vez aprobados por el gobierno, se hicieron las cotizaciones en Francia para la construcción de los módulos de acero. Es cierto que se cotizó con Eiffel, pero su presupuesto casi dobló al de otra compañía francesa denominada Creusot, que fue la que finalmente ganó el contrato e inició la fabricación de las partes del monumental puente a comienzos de 1887. Las fundaciones y estribos del puente comenzaron a ser construidos a mediados de 1887 y a finales de ese año comenzaron a llegar las primeras secciones de acero, que eran traídas en barco desde Amberes a Valparaíso y de allí en tren hasta casi el borde mismo del río. El transporte y montaje de las tremendas estructuras fue a mi juicio una epopeya de la ingeniería y de los trabajadores chilenos, ya que las casi 1.500 toneladas de piezas encajaban milimétricamente unas con otras. Los rieles quedaron a una altura de 105 metros sobre el lecho del río y sus arcos se veían majestuosos, extendiéndose por los casi 350 metros de longitud del monumental puente. Ver los afiebrados y precisos trabajos de jornaleros, capataces e ingenieros y junto con ello como el gigante de acero iba tomando su forma final, fue para mí una experiencia maravillosa, que por algún tiempo me hizo pensar que, en vez de haber sido abogado o militar,
podría haber escogido la profesión ingenieril. Por fin el día llegó y jamás se me olvidará su fecha, el 26 de octubre de 1890. Siguiendo instrucciones de Santiago, concurrí vestido con mi uniforme de teniente coronel y tenía reservada una ubicación en el palco de las autoridades, que se levantó en el acceso norte al viaducto. A las 10 de la mañana llegó lentamente hasta la explanada un tren blindado, consistente en una locomotora con planchas de acero que protegían al maquinista y carbonero, que tiraba 4 carros, todos con sus ventanas blindadas, que en el centro tenían pequeñas mirillas y troneras para el uso de las armas por parte de los soldados que viajaban en su interior. En los techos del primer y último vagón se habían instalado casetas de acero que protegían a los sirvientes de sendas ametralladoras Gatling. Inmediatamente detrás de este tren llegó el convoy presidencial. Apenas se detuvo, de los últimos carros comenzó a bajar una unidad de caballería, maniobra que tardó unos 15 minutos hasta que estuvieron montados y en formación. Terminada esta actividad, se abrieron las portezuelas del carro del presidente, descendiendo los ministros y, en último término, don José Manuel Balmaceda acompañado de sus hijas. El presidente se dirigió al estrado rodeado por sus edecanes y entre los altos jefes militares que le acompañaban pude distinguir al general Alcérreca. Balmaceda pronunció un emotivo y encendido discurso, quedándome grabada la frase, aunque me destrocen por crear progreso, aquí estoy, ya que esta es una obra para todo el país y no para un partido o coalición. Mirando hacia el centenar de mapuches que me acompañaban, algunos en sus cabalgaduras y otros a pie, Balmaceda dijo, una obra de adelanto para todos, y cuando digo todos también me refiero a los amigos mapuches que hoy nos acompañan, a disgusto de un puñado de ambiciosos. Una vez culminado su discurso, encabezando una larga comitiva se acercó al estribo norte del puente y cortó la cinta y repartió a sus ministros las medallas conmemorativas, para luego recorrer a pie de ida y de vuelta las casi 4 cuadras de extensión del viaducto. Cuando volvió, medio en broma, dijo, y para los agoreros que dicen que este puente es de tramoya, ahora lo cruzaré de ida y de vuelta en el tren, y así lo hizo. Ese fue el momento en que terminó el acto, dirigiéndose ambos trenes, el presidencial y el blindado, hacia la estación de la Victoria, que era por esa fecha la última parada hacia el sur, cruzando en forma solemne el moderno puente. Así, precedidos por el tren blindado, entramos a la estación de la Victoria. La estación y toda la ciudad estaban engalanadas con arcos de ramas de sauces y flores muy coloridas. Había numerosos grupos de colonos vitoreando al presidente. La guardia de caballería del jefe de Estado se mantuvo permanentemente en alerta y expectante, incluso durante el banquete en el que participamos. Casi al término del acto y cuando el presidente se aprestaba para iniciar su viaje de regreso, me hizo llamar a través de uno de sus edecanes. Luego de saludarme en forma muy cordial, me apartó hacia una sala contigua al gran salón en que se había verificado el banquete y me dijo, muy bien Varela, muchas gracias por todo, cumplió muy bien. En los meses de noviembre y diciembre dediqué más tiempo que nunca a mis actividades docentes en el Liceo de Temuco, ciudad en la que permanecí en forma continuada hasta mediados de diciembre. Esto ayudó mucho para que lograra una relación aún mejor con mis alumnos, que eran muchachos bastante aprovechados, muy correctos y disciplinados. A la mayoría de ellos les interesaba mucho escuchar historias de la guerra contra Perú y Bolivia, a lo que yo rara vez accedía. Sin embargo, en este tiempo llegué al acuerdo de conversar de estos temas, pero en francés, lo cual entusiasmó mucho a los alumnos. Esto contribuyó enormemente para que avanzaran a grandes pasos en el conocimiento del idioma, terminando sus materias con calificaciones máximas. Pasados estos episodios de fin de año, mi asistente Castro y la consabida escolta me acompañaron a la Victoria para tomar el tren a Santiago, donde llegué como una semana antes de la Navidad. Ya en Santiago, me dirigí hasta la Quinta Normal y tomé un carruaje para Melipilla. Una tremenda emoción me embargaba durante el largo y moledor viaje, ya que con mis tíos y primos había mantenido una regular correspondencia, pero no estaba con ellos desde hacía 4 años. Muy difícil es expresar la alegría que explotó cuando nos encontramos.
A los muchachos los encontré ya convertidos en hombres y a mis tíos bastante avejentados. Sin embargo, todos éramos los de siempre, con la misma confianza mutua, la excelente comunicación y con el cariño que se había mantenido inalterable a pesar de la lejanía. La Navidad la celebramos como era nuestra tradición, igual como lo hacíamos antes, incluyendo la decoración con los angelitos de cartón pintado y los maceteros con flores de la temporada por todos lados. Fueron unos días que de tan lindos se pasaron muy rápido. La última noche, el 26 de diciembre de 1890, me hicieron una cena de despedida. En ella mi tío, tomando como base lo que yo le contaba en mis cartas, me advirtió que estaba corriendo demasiados riesgos y que era el momento de dejar el cargo y la zona. Váyase a Santiago o véngase para acá y trabaje como abogado y trate de decidirse pronto, antes que sea demasiado tarde, me dijo. Le respondí que no le prometía nada, ya que sentía un fuerte compromiso con el gobierno y en particular con la persona del presidente Balmaceda y con su hermano José del Carmen, pero que no desecharía del todo sus consejos. Pero ya era demasiado tarde, como lo comprobaría unos días después, cuando regresé al sur. A mi vuelta a Angol, me fui a la casa que ocupaba en esa ciudad, que pertenecía a José Rafael del Carmen Balmaceda. Grande fue mi sorpresa cuando fue el propio diputado quien me abrió la puerta. José Miguel, qué alegría, necesitaba urgente hablar contigo, me dijo a modo de saludo. Pasé a dejar mi equipaje a mi dormitorio y aproveché de refrescarme y cambiarme ropa luego del largo viaje desde Santiago. Antes de media hora ingresé al despacho privado de Balmaceda, quien me esperaba aprovisionado de 2 mates y un paquete de cigarros, lo cual me hizo presagiar que tendríamos una larga conversación. Esto entró a un camino sin retorno, me dijo a modo introductorio. En forma muy mesurada, aunque su rostro tenso no podía disimular su tremenda preocupación, José del Carmen hizo una descripción bastante objetiva de la situación por la que estaba atravesando su hermano, como presidente de Chile. Le escuché decir que el mandatario mantenía su interés en generar los medios para aumentar la exportación del salitre, incrementando así los ingresos fiscales, para tener los recursos necesarios para seguir financiando los grandes planes de obras públicas del gobierno. Pero los grandes salitreros encabezados por el gringo North lo están boicoteando, señaló, y para eso cuentan con el apoyo de la fronda aristocrática y de sus representantes en el Congreso. Y se dice que han acordado disminuir la producción, aunque ganen menos, para pagar menos impuestos. A la mañana siguiente, por ser el medio más rápido, tomé uno de los pequeños vapores que navegaban por el río Vergara y que a través del Biobío llegaban hasta Talcahuano. Allí me embarqué en un vapor de la Sudamericana, pasando la noche de Año Nuevo cuando el buque navegaba a la cuadra de Antofagasta. El 1 de enero de 1891 estaba descendiendo en Iquique, reconociendo estos antiguos territorios que no pisaba desde la guerra, hacía por lo menos 10 años. En realidad, antes de que concluyera el primer día de mi estadía en Iquique ya había conversado con 4 oficiales que había conocido durante la campaña, que por tener grados de sargento mayor o teniente coronel, poseían muy buena información. Conversando con uno y con otro, pude corroborar la veracidad de la información, que coincidía en que los empresarios del nitrato habían resuelto disminuir la producción a 1/3 de la actual a contar de febrero y llegar hasta un 50% en abril, y mantener esta bajísima cuota hasta noviembre o diciembre del 1991. De esta forma ahogarían presupuestariamente al gobierno balmacedista al dejarlo con una mínima recaudación de impuestos. Envié por telégrafo la información a mi amigo Balmaceda y me fui al hotel en que estaba alojado a esperar que pasara la tarde, ya que al día siguiente muy de mañana tomaría el vapor hacia Valparaíso. En el salón de té del hotel me dispuse a beber una cerveza para paliar el tremendo calor que hacía. Pensaba en lo que podría pasar, ya que algunos de los oficiales me habían dicho que los marinos estaban dispuestos a levantarse en armas contra el gobierno y que lo primero que harían sería ocupar la zona salitrera. Noté que los oficiales no se mostraban muy decididos a defender al presidente de la República y que, aunque no me lo dijeron en ningún minuto, hasta simpatizaban con las maniobras de los salitreros. En eso estaba,
cuando de pronto levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de una hermosa mujer que me contemplaba a una distancia de unos 5 metros. No pude contener mi sorpresa. Era Clarita, mi novia de 1879, a la que sumí en el olvido sin razón alguna. Quedé paralizado de emoción. Por supuesto que estaba cambiada, pero para mejor, y se notaba que los 12 años que habían pasado desde nuestro último encuentro habían sido muy benevolentes con ella. Me puse de pie y ella se acercó muy nerviosa. Nos abrazamos y le di un beso en la mejilla y ella me lo correspondió. Enseguida la invité a tomar asiento. Le dije que era un gusto enorme volver a verla y que en realidad quería que no tomara como un atrevimiento que le dijera que estaba más linda que nunca. Lo único que me interesa, José Miguel, es saber los motivos que te llevaron a relegarme. Me dejaste de escribir al año que partiste a la guerra y yo lloré mucho pensando en ti y en el amor que te tenía. Te escribí decenas de cartas, muchas veces pensé que habías muerto en alguna batalla, pero después supe que volviste sano y salvo. No tenías derecho a darme este sufrimiento, me dijo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Como no encontré respuesta coherente que darle, guardé silencio durante un tiempo que se hizo eterno. Para romper ese hielo, le pregunté qué estaba haciendo por estas tierras. Me dijo que su marido era administrador de una salitrera en Negreiros y que ahora estaban de paso en Iquique, alojados en este mismo hotel, por unos trámites que él estaba haciendo. Me enteré, además, de que tenían 3 niños y también que el padre de Clarita había muerto hacía un par de años. Me gustaría volver a conversar contigo, José Miguel, pero creo que me haría muy mal, por lo que desisto de ello desde ya, musitó. No te preocupes, no te haré pasar por ese trance, le dije, me voy mañana a primera hora a Valparaíso. Nos despedimos con un abrazo en que se me fue el alma y que recuerdo en todos sus detalles hasta el día de hoy. Esa noche no pude dormir y muy temprano estaba en el muelle listo para embarcarme. Viendo que la situación en la zona se mantenía tensa, pero sin grandes movimientos, continué con mi trabajo, hasta que un par de semanas después recibí una carta del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el señor Aldunate. En ella me decía que, dada la situación que vivía el país, suspendiera todos los trabajos de la comisión, incluidos los remates de tierras que correspondía hacer, y me pusiera a disposición de la Intendencia de Malleco o de Cautín. Justo por esos días se realizó la elección de alcaldes y regidores de la municipalidad de Temuco, siendo yo elegido como regidor con la primera mayoría de los votos del consejo, junto a Teodoro Smith. Considerando que la intendencia de Malleco estaba en Angol, donde tenía contacto con Santiago a través del tren, decidí presentarme al intendente de esta provincia, el señor Vergara Correa. Eso fue la segunda semana de febrero y al momento de concurrir al despacho del intendente con la carta del ministro Aldunate, la máxima autoridad de la provincia me dijo que recién le había llegado por el telégrafo la información de que el gobierno había clausurado el Congreso. A esas alturas ya la suerte estaba echada. La Armada ya había desarrollado una serie de operaciones consistentes en la captura de naves mercantes para sumarlas a su flota de transportes. En Talcahuano había logrado embarcar en el crucero Esmeralda al general Gregorio Urrutia que, traicionando al ejército, se unió a los marinos y congresistas en contra del presidente, llevándose con él a 2 batallones de infantería que guarnecían Talcahuano y 3 de Concepción. El Congreso, con su presidente Ramón Barros Luco, se había constituido a bordo del blindado Cacren, nave de guerra que por esos días se hallaba en Iquique, puerto que al igual que Pisagua, estaba bajo el control de las fuerzas militares congresistas. En realidad, a fines de febrero casi todo el norte, de Taltal hasta Tacna, estaba ocupado militarmente por las fuerzas de la Marina, además de aquellas del ejército que se habían pasado al bando contrario y por numerosos regimientos que se habían formado en esas ciudades. Se habían producido ya combates en el norte, de los que en esos momentos tenía vaga información. Llevaba unos días cooperando en los trabajos de la Intendencia de Malleco, cuando recibí una carta proveniente de Santiago que me entregó un oficial del escuadrón Húsares. En ella se me llamaba al servicio activo en el ejército, con el grado de teniente coronel.
En la misiva se me ordenaba presentarme a la brevedad a la comandancia en jefe de la 7ª División Concepción, donde debía, textualmente, asumir el puesto de secretario y ayudante del comandante de la división, con retención de los puestos de jefe de la comisión repartidora de tierras y profesor de francés en el Liceo de Temuco. La carta, que conservé en la bocamanga de mi guerrera por varios meses, estaba firmada por José Manuel Balmaceda, presidente de la República, y José Velázquez, general en jefe del ejército y ministro de guerra. Viendo que las cosas estaban pésimas, me di esa tarde y todo el día siguiente para dejar ordenados mis asuntos de trabajo y personales. Con la ayuda de Castro desarmé la oficina que tenía en la casa de José del Carmen Balmaceda y trasladé todos los documentos a la Intendencia de Malleco. Mis libros, vestuario y muebles los llevamos a mi propiedad y los guardé en la habitación más segura. Sabiendo que los viejos árboles me iban a extrañar, les dediqué unas cuantas horas para hacerles unas buenas tazas y dejarlos muy bien regados. De regreso al centro de Angol pasé por la oficina de telégrafos y despaché un telegrama a mi secretario que permanecía en Temuco. Le pedí que se mantuviera a cargo de la comisión, pero que empaquetara toda la documentación de la oficina y la dejara a resguardo en la Intendencia de Cautín. En esa ciudad no tenía bienes personales, ya que allí ocupaba aún la pieza de oficiales en la comandancia de armas. Dejé aparte mi inseparable baúl, que me había acompañado desde mi juventud, en el que aún conservaba mis más preciados recuerdos, a los que había agregado las medallas y los diplomas obtenidos en la guerra contra Perú y Bolivia. Al día siguiente, a primera hora, fui donde un comerciante francés dedicado a la joyería. Allí invertí como 4.000 de los casi 6.000 pesos que tenía ahorrados en adquirir diversas alhajas de oro, varios relojes de plata con gruesa cadena y una decena de monedas de oro de la mejor ley. Dejé para mi bolsillo algo así como 2.000 pesos para enfrentar los imprevistos con los que me pudiera encontrar en los tormentosos tiempos que se avecinaban. Hecho este trámite, envolví en varias calcetas de lana el tesoro que recién había comprado y lo coloqué en el fondo de mi baúl. Luego lo embalé muy bien y lo envié como encomienda por tren en dirección a Santiago. La destinataria era Eugenia Magdalena Polloni, a quien pedía en una carta que me lo guardara a toda costa hasta que volviera la paz y la mesura a nuestro país. Lo que yo no sabía, y me enteré tiempo después, es que a esas alturas de la vida, Eugenia Magdalena ya se había casado con Ramón Serrano Montaner, oficial de la Marina de Guerra y partícipe del bando contrario a Balmaceda. Ramón era hermano del teniente Ignacio Serrano, que acompañó a Prat en el inmortal abordaje del Huáscar. Así, quedé nuevamente sin cosas materiales que me estorbaran en tiempos tan inciertos. Sin más equipaje que mis uniformes, mis sables Châtellerault, mi revólver y acompañado de mi fiel asistente Castro y mi caballo aguijón, que ya estaba bastante entrado en años, partí por tercera vez a la guerra. Viajamos hasta Concepción en el vaporcito que lo hacía por el río Vergara y los primeros días de marzo me presenté ante el coronel Daniel García Videla, que ejercía el mando de la 7ª División Concepción. Al día siguiente ya estaba en posesión de mi cargo como teniente coronel de ejército y con mi ordenanza movilizado con el grado de cabo, lo cual lo tenía muy entusiasmado. Presentía que en esos momentos estaba levantándose el telón de la etapa más triste de mi vida, ya que los malos augurios rondaban a toda hora por mi cabeza. Recién asumido, me informé de que el ejército se había reorganizado, dejando su tradicional orgánica de ejército del norte, del centro y del sur. Se había fraccionado en divisiones, cada una al mando de un comandante en jefe, con un estado mayor y con unidades de las 3 armas, infantería, caballería y artillería, más las respectivas unidades de pontoneros y de intendencia. Marzo del 1991 pasó velozmente. Las principales actividades de la división eran formar nuevos batallones cívicos y completar las dotaciones de los existentes, la mayoría de los cuales se encontraban muy raleados. La gran fuente de reclutamiento fueron los miles de carrilanos, como se denominaba a los jornaleros que estaban trabajando en el tendido de la vía férrea en diversos tramos, tanto de longitudinal como de las decenas de ramales proyectados. Como consecuencia de la guerra, casi todas las obras fueron paralizadas y miles de obreros perdieron su empleo,
por lo que fue tarea fácil engancharlos para el ejército. Como secretario y ayudante del comandante en jefe de la división, Concepción tenía acceso a mucha información, tanto de la zona como de la que llegaba desde Santiago. En realidad yo llevaba toda la documentación, planes y archivos secretos y reservados del coronel García Videla. Así pude comprobar, mediante las decenas de oficios que pasaban por mis manos, que los revolucionarios poseían el completo apoyo de la Marina, que estaba circunstancialmente a cargo del capitán de navío Jorge Montt. A la oficialidad de la Armada se habían sumado varios altos oficiales de ejército, encabezados por el general Estanislao del Canto, quien fue ascendido a general de división y nombrado comandante en jefe del ejército revolucionario. Las primeras acciones armadas se registraron en el norte, fundamentalmente en Tarapacá, casi en los mismos sitios donde se habían librado grandes batallas en la campaña del norte. Entre las que recuerdo figuran las de Zapiga, Dolores, Guara, Iquique y Pozo Almonte. Sin embargo, a diferencia de la Guerra del Pacífico, ahora no me interesaba el cuadro general de la situación. Me embargaban sentimientos muy distintos. En todo momento sentía una gran tristeza por lo que estaba ocurriendo, ya que ahora nuestro enemigo no eran soldados extranjeros, sino que chilenos como nosotros. Lo peor de todo, considerando los regimientos que se plegaron a la revolución y las nuevas unidades creadas por el ejército congresista, es que nos estábamos enfrentando soldados que hace una década éramos camaradas y habíamos luchado codo a codo contra peruanos y bolivianos. La documentación que manejaba indicaba que los nuevos cuerpos del ejército del Congreso creados en el norte se completaron con civiles que trabajaban entre Tacna y Antofagasta. La mayoría de ellos eran exoficiales y exsoldados de la campaña del 79. Por nuestro lado, donde se concentraba el 90% del ejército que se mantuvo leal al presidente, todos los sargentos, la mayoría de los cabos y casi un tercio de los soldados eran veteranos de la Guerra del Pacífico, como también todos los oficiales del grado de capitán hacia arriba e incluso los tenientes de mayor antigüedad. Eso era lo que me ensombrecía. Que estábamos combatiendo ferozmente entre camaradas. Lo que más me asqueaba eran aquellos oficiales que estando en el ejército, que como institución se mantuvo leal al presidente Balmaceda, se pasaban al bando contrario llevándose incluso a las unidades bajo su mando. Mucho más legítima y correcta encontré la actitud del teniente coronel Sofanor Parra, quien ostentaba el mando de los granaderos y dadas sus profundas diferencias políticas con Balmaceda, optó por solicitar su retiro y se abstuvo de participar en esta guerra fratricida. Algo similar sucedió con el general Baquedano, que aunque se encontraba retirado en esa época, fue tentado por ambos bandos para que asumiera la conducción de sus fuerzas, pero él mantuvo una posición de neutralidad hasta el final de la contienda. Entre los altos oficiales que desertaron del ejército para unirse a los revolucionarios, encabezados por Estanislao del Canto, estaban Alejandro Gorostiaga, Adolfo Jali y Gregorio Urrutia, por citar a los más connotados. Jali, excomandante del Regimiento Esmeralda y de destacada trayectoria en la Guerra del Pacífico, tras unirse a los revolucionarios, fue ascendido por ellos a general de división y nombrado ministro de guerra de los congresistas. Más criticable fue la actitud de personas como el teniente coronel Abel y La Vaca, quien se mantuvo en el ejército, pero actuando secretamente a favor de los enemigos, terminó por pasarse al bando contrario en la víspera de la batalla final. Una actitud similar adoptó el sargento mayor Belisario Campos, cuyo nombramiento de comandante del Regimiento de Caballería Concepción yo mismo tramité. Aunque era un secreto a voces que Campos era fiero enemigo de Balmaceda, cándidos oficiales jefes lo defendieron, asegurando que estas acusaciones eran una infamia. Los hechos demostraron luego que era una realidad, ya que en los últimos días de la guerra desertó con todo su regimiento, se plegó a las fuerzas revolucionarias y peleó contra nosotros. Otro de los que traicionaron a sus camaradas de armas fue el sargento mayor Tulio Padilla, también de la División Concepción, quien al mando del escuadrón húsares de Collipulli, se pasó con toda la unidad al adversario, luchando fieramente contra sus compañeros de armas. No puedo dejar pasar la traición de dos personas que yo estimaba mucho,
los coroneles Soto Aguilar, jefe del Cazadores cuando serví en esa unidad, y Noboa, quien estaba de comandante del Húsares cuando llegué a ese escuadrón en Angol. En cuanto a los marinos, muchos de ellos en servicio y otros en retiro, no se plegaron al movimiento subversivo de la Armada, liderado por el capitán de navío Montt. Varios de estos, indiscutidos héroes de la Guerra del Pacífico, se mantuvieron leales al presidente de la República, prestando valiosos servicios a la pequeña escuadra gobiernista, que se encargó de los transportes de tropas y de las flotillas de torpederas. Entre ellos recuerdo las figuras del retirado almirante Juan Williams Rebolledo y de los comandantes Juan José Latorre y Óscar Biel. Mirando el panorama de nuestro lado, la comandancia en jefe del ejército estaba a cargo del general de división José Velázquez, quien era secundado por los generales Orocimbo Barbosa y José Miguel Alcérreca, ambos de gran actuación en la guerra del 79 y con quienes me unían fuertes lazos, ya que con los dos había trabajado directamente durante mi permanencia en el Ejército del Sur. El comandante general de la caballería de nuestro ejército era el coronel David Marzán, bajo cuyo mando yo había servido en el regimiento Granaderos en la Guerra del Pacífico. Mi respetado coronel Marzán, a mediados de abril, fue nombrado diputado en el Congreso Constituyente creado por el gobierno para reemplazar al Congreso que se había declarado en rebeldía y que estaba sesionando en Iquique. Otros distinguidos oficiales, de los que conocía, que se mantuvieron fieles al presidente legítimamente constituido, eran el legendario comandante del 7º de línea, el general Santiago Amengual, el héroe del combate de Sangra, el teniente coronel José Luis Araneda, el coronel Emilio Gana y Diego Dublé Almeida, otro heroico oficial de la contienda contra Perú y Bolivia. Mención aparte hago del coronel Eulogio Robles, quien al comenzar la revolución fue nombrado secretario y ayudante del Estado Mayor General del Ejército. Debió trasladarse al norte, donde dirigió los combates contra los revolucionarios en Dolores y Guara, los días 15 y 17 de febrero, infligiéndoles duras derrotas. Días más tarde, el 7 de marzo, comandó las fuerzas leales al presidente en la batalla de Pozo Almonte. Recibió 5 o 6 impactos de bala y fue retirado gravemente herido por el personal de la Cruz Roja y trasladado a una ambulancia de ese organismo, a cargo de médicos y practicantes europeos. Mientras era atendido, las tropas revolucionarias, sin respetar la bandera de la Cruz Roja, irrumpieron en la tienda en que estaba siendo intervenido y lo sacaron a una explanada donde lo destrozaron a bayonetazos y sablazos, sin que el personal médico pudiera detener a la soldadesca congresista. Luego sus restos fueron fraccionados por la soldadesca y colgados amarrados con alambres a la trompa de la locomotora de un tren que estaba pronto a partir a Iquique. Otro de los viejos oficiales que se mantuvieron leales a Balmaceda era el coronel Marcial Pinto Agüero, de la División Valparaíso, quien combatió hasta el último minuto, sufriendo luego de la derrota penosas humillaciones, incluyendo un largo encarcelamiento. Pero esta decisión del general Alcérreca me provocó bienestar, ya que me sacaba del mando del coronel García, a quien seguía teniendo gran desconfianza. Dejé mi caballo y mi equipaje en el cuartel del Cazadores y luego de darme un buen baño me marché a cenar al restaurante Los Hermanos, que quedaba en el centro. No visité a nadie conocido, ya que el ambiente que se respiraba en la ciudad era terrible y a esas alturas del partido no se sabía quién era amigo o enemigo. A la mañana siguiente, montado en aguijón y acompañado por el cabo Castro, estaba a las 7 en las afueras de la estación esperando al general Alcérreca. El general llegó acompañado de sus ayudantes y de una escolta de caballería y poco después arribaron cerca de 1000 hombres de infantería, entre los que figuraban los batallones que había traído desde el sur. El viaje a Valparaíso tardó 6 a 7 horas, ya que los 2 trenes en que se transportaban las tropas se detenían a cada instante para que patrullas de exploración revisaran las líneas, especialmente en las zonas de curvas, cuestas y puentes. Estas medidas preventivas debieron extremarse en los túneles y desfiladeros de Punta Gruesa, Las Cucharas, Centinela, Los Maquis y Los Loros, ideales para emboscadas de las partidas congresistas que se desplazaban por la zona. Cuando llegamos a Valparaíso el ajetreo era impresionante, ya que se apreciaba movimiento de tropas por doquier, tanto en el plano como en los cerros.
Había rumores de que el ejército revolucionario se había embarcado en Iquique rumbo al sur. Algunos jefes aseguraban que el desembarco sería en Coquimbo y que desde allí marcharían hacia el centro. Sin embargo, la mayoría, entre la que se contaba el general Alcérreca, tenía la convicción de que la invasión del ejército adversario, de casi 12.000 hombres, sería en el centro, lo más seguro que en alguna playa próxima a Valparaíso. Alojamos en unas casas desocupadas frente a la dársena y, desde allí, pude apreciar a centenares de jornaleros y decenas de yuntas de bueyes que subían gigantescas piezas de artillería Armstrong hacia las alturas del puerto, para repeler desde allí a la escuadra revolucionaria. Esa noche nos tomamos un trago con el general Alcérreca y 2 de sus ayudantes en una de las oficinas de la Intendencia de Valparaíso. En esa oportunidad, el general se refirió al mercenario, haciendo referencia al oficial alemán Emilio Korner, quien ejercía como jefe de Estado Mayor del Ejército Revolucionario. Supe, pues esa información no la había escuchado en Concepción, que gran parte del ejército del Congreso se encontraba acantonado en Caldera y Copiapó, ciudades que habían tomado la segunda quincena de julio, y que los primeros días de agosto habían arribado a esa zona las últimas tropas congresistas. De este modo, estaban a menos de un día y medio de navegación de nosotros. Durante esa charla, que no se prolongó por más de media hora, comprendí que faltaba aún lo peor de esta guerra fratricida y que, para variar, estaba justo parado en el epicentro de este conflicto. El gobierno de Balmaceda había cifrado sus esperanzas en que los revolucionarios tardaran unas cuantas semanas en reorganizarse en la zona de Copiapó, de manera tal de ganar tiempo para que alcanzaran a llegar los modernos cruceros Pinto y Errázuriz que habían sido adquiridos en Europa y que podían hacer frente con grandes posibilidades de éxito a la escuadra revolucionaria. Pero la llegada de estos nuevos buques también era conocida por los congresistas, razón que los llevó a apurar el ataque a la zona central. Las 2 semanas siguientes estuve bajo las órdenes del coronel Marzán, jefe de la caballería, y la pasé al mando de escuadrones del Cazadores, de aquella parte del Granaderos que se mantuvo leal al gobierno y de algunos cívicos. Nuestra misión era proteger las vías férreas a Santiago y las líneas de telégrafos que eran frecuentemente cortadas por saboteadores pertenecientes a los comités revolucionarios. Me instalé con mi cuartel de campaña en la estación de Quillota, que era un magnífico edificio de un piso construido unos meses antes, con amplios corredores techados, que ofrecía mucha comodidad. Dejé avanzadas hacia el oriente y poniente, en las estaciones de San Pedro y La Cruz. Desde allí despachaba cada día las unidades para proteger ambas vías de comunicación hacia Valparaíso y hacia Santiago. En cada patrulla estaba agregado un empleado de los telégrafos que llevaba un equipo portátil de transmisión con el que verificaba la continuidad de las comunicaciones. Cuando éstas se interrumpían, los soldados de caballería recorrían toda la postación hasta encontrar el lugar del corte. Entonces se hacía concurrir al empleado telegráfico y procedía a reparar el cable. En la madrugada del 20 de agosto, el coronel Marzán entró en mi tienda y me despertó. El ejército revolucionario está desembarcando en Quintero desde hace una hora. Levántate y prepara a la caballería, porque marcharemos de inmediato a tomar posiciones, dijo enérgicamente. De esta forma ya estaba marchando de nuevo hacia la batalla y mientras daba apuradas órdenes de mando para la organización de los escuadrones, comencé a sentir el mismo miedo y ansiedad que en la Guerra del Norte. En ese entonces tenía 23 años de edad o un poco más. Ahora estaba por cumplir 35 años y la sensación era exactamente la misma. Sin embargo, no combatiría en esa batalla, ya que fui despachado a Valparaíso con 2 escuadrones de caballería movilizados para reforzar las labores de los guardianes de policía, ante la posibilidad de que los comités revolucionarios atacaran por la espalda a nuestras tropas. Llegué al puerto poco antes de las 8 de la noche y allí me informé de que aún no concluía el desembarco de las tropas revolucionarias, pero que ya estaban en tierra cerca de 9.000 soldados que avanzaban con lentitud hacia Concón, para vadear el río Aconcagua. También allí supe que en la ribera sur del río se había montado el dispositivo de defensa de nuestro ejército y se decía que la batalla era inminente.
En la madrugada del 21 de agosto, acatando órdenes de la Comandancia de Armas de Valparaíso, me embarqué en un tren en dirección a Quillota. Lo hacía al mando de 2 escuadrones de caballería de unidades cívicas de la División Concepción. Arribamos a Quilpué cerca de las 5 de la mañana y luego de una detención de casi una hora seguimos hacia Quillota, lugar al que llegamos antes de que amaneciera. Como allí no había acción, luego de montar el dispositivo de seguridad y patrullaje me encerré en la oficina del telegrafista, interiorizándome minuto a minuto de los pormenores de la batalla que se estaba desarrollando en Concón. La contienda comenzó cerca de las 7 de la mañana, con un nutrido y demoledor duelo de artillería y un par de horas después se produjo el primer quiebre de nuestras líneas. El desbande se generó en el llamado Badeo de Verdejo, debido a las graves bajas provocadas a nuestras tropas por la artillería de campaña y los cañones del crucero Esmeralda y de la corbeta O'Higgins. Esto permitió a parte de las tropas revolucionarias iniciar el cruce del río Aconcagua, mientras el grueso de su ejército atacaba frontalmente con todo su armamento para ablandar nuestra resistencia e iniciar el vadeo generalizado. A través de las decenas de telegramas que volaban en dirección a la oficina telegráfica de La Moneda y que leía nerviosamente en la estrecha oficina telegráfica de Quillota, no podía hacerme un cuadro real de la batalla, ya que por momentos se podía deducir que los triunfadores serían ellos y a ratos, nosotros. Ya cerca de las 5 de la tarde llegó un telegrama que señalaba, Del Canto y sus tropas cruzaron el río. Nuestras fuerzas en retirada desorganizada hacia Viña del Mar, Quilpué y Quillota. El último telegrama que leí ese día, proveniente de la Intendencia de Valparaíso, decía, más de 600 soldados revolucionarios muertos en el campo, otros 800 heridos. Nosotros dejamos más de 2000 muertos y heridos y cerca de 2000 hombres se pasaron al ejército enemigo. Aún no anochecía cuando llegaron 2 trenes provenientes de Valparaíso, trayendo a maltrechos batallones y centenares de heridos, que fueron temporalmente acomodados en los andenes, a la espera de otro tren que los llevaría a los hospitales de sangre instalados muy deprisa en Santiago.